Vamos a continuar con la secreción. Hasta ayer hemos hablado sobre los estímulos de la base hepática y la gástrica. Ácido, ¿no es cierto? Esta es la fase intestinal. Enganchemos como veía cuando estaban ayer. Esta es la fase gástrica, ¿no? La producción de alimentos, especialmente los vagovagal, son los locales, y eso, como es vagovagal parasimpático, el parasimpático activado es lo que estimula la producción de ácido directamente y a través de la gastrina, ¿no es cierto? Porque también la producción de gastrina. Bien, ahí quedamos. Y en la fase intestinal, igual los alimentos son importantes, por eso se liberan estas hormonas, la gastrina. La gastrina, como hemos visto, se libera en las células G del estómago, pero también hay células G en el duodeno. Entonces, cuando el alimento ácido inicialmente llega aquí, se libera gastrina y este estimula la producción de ácido clorhídrico. Por lo mismo, esta otra hormona, la interleucina, ambos tienen el mismo mecanismo. Se libera pero cuando el alimento ya está en el duodeno. Y eso es algo muy complejo. Que no se problema con entender eso. Vamos a mencionar la función de algunas hormonas que tienen que ver con la secreción ácida y también con la función motora del estómago. Se entiende que cada segmento del tubo digestivo es un tubo largo con distintos segmentos. Cada segmento tiene que coordinar sus movimientos con los otros segmentos, ¿no? O sea, tienen que ocurrir, digamos, no simultáneamente los eventos, como el corazón, que hay sincronía entre la contracción auricular y la ventricular. Se contraen al mismo tiempo, hay un caos, ¿no es cierto? Lo mismo, aquí tiene que haber una sincronización entre la función motora, secretora, etc., entre todos los elementos, de tal forma que el tránsito intestinal, es decir, la difusión y su eliminación, sea regular, vaya a una determinada velocidad, no muy veloz, ni muy lento, en una velocidad adecuada para permitir una eficiente digestión y absorción. Bueno, entonces, cuando los alimentos llegan al duodeno, ¿no? Este tipo de sustancias en los alimentos, la producción de alimentos hipertónicos, modalidades derivadas, ácidos grasos, o el mismo ácido que ya pasa del estómago al duodeno, ¿verdad? Eso tiene que ser obviamente neutralizado. Ante la presencia de estas sustancias con estas características, se liberan estas hormonas: somatostatina, secretina y inhibidor gástrico. Estas son las principales hormonas. Hay una lista larga, como hemos visto, de hormonas producidas en distintos segmentos del digestivo, pero no vamos a hablar de todas, sino de las más conocidas y de las que influyen más en su funcionalidad, ¿ya? Porque si encuentran alguna otra hormona en un libro, no hay ningún problema, pueden complementar con eso. No estamos hablando de conductas. Bueno, como ya sabemos, la somatostatina siempre se caracteriza por ser inhibidora, ¿no? Inhibe donde va a actuar. En este caso se libera para inhibir la producción de ácido, inhibiendo la liberación de gastrina. Eso es lógico, ¿no? Es una forma de regulación del contenido, del pH del contenido del tubo. Porque si bien es la sustancia ácida aquí, es necesario que sea ácido en el estómago, en el duodeno ya no debe ser ácido, porque en el duodeno más bien tiene que ser neutro o ligeramente alcalino. Por lo tanto, no es adecuado, no es conveniente que los ácidos tienen que pasar obviamente, pero se acumulen en el intestino, ¿no? Porque ninguna actividad digestiva va a funcionar desde aquí. Entonces, el duodeno a través de esta hormona regula la producción de ácido, precisamente para que no se secrete mucho ácido, y eso puede alterar, como expliqué, la luz duodenal, ¿no es cierto? Son ambientes para
Entonces, ese es el mecanismo, uno de los mecanismos de regulación. La secretina inhibe el vaciamiento gástrico, o enlentece, ¿no? Para que, ustedes saben que el estómago es un dosificador, tiene que hacer que pase al duodeno, pero en cantidades pequeñas, no puede pasar en grandes cantidades. El píloro es muy importante como esfínter para regular eso, pero también la movilidad gástrica, ¿no? El movimiento del estómago hace que el contenido pase al duodeno, pero disminuyendo el movimiento, entonces el contenido también pasa a la mente, ¿verdad? Es una forma de regular lo mismo con el efecto individual gástrico, inhibe la movilidad y la secreción de ácido clorhídrico. Es decir, las tres hormonas tienen el mismo efecto por distintos mecanismos. La disminución de la llegada de ácido a el duodeno común para esos tres. Bien, la gastrina, que hemos mencionado ya varias veces, tiene un rol fundamental, importante en la producción de ácido, y haremos entonces una síntesis de todo lo que hace la gastrina, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Fundamentalmente, ya sabemos cómo lo hace. Estimula la producción de ácido, pero también, como vamos a ver, la gastrina actúa sobre el páncreas y estimula la secreción de enzimas pancreáticas. Tiene efecto coleréctico. ¿Qué es efecto coleréctico? La vesícula biliar almacena, ¿cierto? Lo guarda hasta que haya ingesta de alimentos. Recién cuando comemos algo y el alimento ya está en el duodeno, se vacía la bilis. Sí. Entonces, mientras la bilis, que es producida continuamente por el hígado, se va almacenando en la vesícula, se va concentrando en la vesícula. La hormona o la sustancia que estimula la contracción de la vesícula para su vaciamiento, ese es un efecto coleréctico. Entonces, lo que hace la gastrina también es estimular el vaciamiento biliar. No es específico, pero ayuda en esto. Aumenta el flujo sanguíneo en el estómago, eso es importante en la regulación de la defensa, ¿no es cierto?, de la mucosa. Ayer hablamos de la importancia del flujo sanguíneo como mecanismo de defensa contra el cáncer. A eso contribuye la gastrina, pero la gastrina hace dos cosas, digamos, tiene dos efectos contrarios, ¿no? Estimula la producción de ácido, pero también estimula su neutralización al aumentar el flujo. Aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Qué función tiene el esfínter esofágico inferior? Esto bien avanzado en la primera semana. ¿Perdón? Evita el reflujo. Muy bien. Gastroesofágico, ¿no es cierto? Eso, bueno, hay muchas sustancias que tienen el mismo efecto, pero la gastrina también es importante en eso. La gastrina, ¿no?, como puede ver, además, reitero, de estimular la producción de ácido, evita que ese ácido llegue hacia el esófago. ¿Se dan cuenta? Es decir, produce algo, pero también evita las complicaciones que pueda tener ese algo. A mayor acidez en el estómago, es decir, a mayor producción de ácido, es más fácil el reflujo. Pero la gastrina contribuye a evitar eso, pese a que está produciendo ácido. ¿Se entiende? Claro, no, para todos son nombres porque regulan la homeostasis, ¿verdad? Bien, ¿qué cosas hacen que la gastrina se libere? ¿Cuándo se libera la gastrina? Hay un principio en la endocrinología, o en la biología, digamos, por nuestra fisiología del humano, que ninguna sustancia se libera si no es estimulada. Es decir, para que se libere algo estimulado, produzca algo, tiene que haber un estímulo. Ninguna célula produce porque se le ocurre producir y liberar para que quiera liberar, no. Alguien tiene que decirle, célula, forme esto. Ese es el estímulo. Bien, ¿cuáles son los estímulos para la liberación de la gastrina? La distensión gástrica. El estómago se distiende, obviamente, siempre cuando llega al alimento, ¿cierto? Es una forma más del estómago, ¿no? Entonces, cuando el estómago se distiende, se libera gastrina. Esas son
una forma de preparar al estómago para ayudar a digerir lo que está llegando. Es una reacción casi automática. Cuando aumenta el pH del estómago, por encima de 3, ya comienza a liberar su en 4, obviamente más, etc. Más. Pero si el pH baja, se disminuye o se inhibe la producción de gastrina en la célula. Esto también es importante y además es interesante, ¿no? Porque si el ácido ya bajo, el pH bajo, no estimulara, o digo, no inhibiera la gastrina, por ejemplo, entonces la gastrina continuaría produciendo más ácido, ¿verdad? Y cada vez el pH sería menor y eso sería entonces, un pH bajo inhibe la liberación de gastrina. Un pH que tiende a subir estimula la liberación de gastrina. Y de esa manera el pH, por ejemplo, se mantiene más o menos constante entre los campos, ¿no? De 3, 4, 5, durante el periodo interdigestivo. La presencia de péptidos y aminoácidos, de las proteínas, fundamentalmente cuando comemos estimula la liberación de gastrina. Y el alcohol y la cafeína estimulan la producción de gastrina. Todos estos estímulos hacen que la gastrina aumente. Y eso es que aumente la producción de ácido. Todos estos estímulos terminan aumentando la producción de ácido. El alcohol, el café, las defensas del estómago del carácter están normales, que no van a tener un efecto, digamos, muy importante, no van a producir lesión. Pero si las defensas del estómago están, digamos, utilizadas, entonces el consumo de estas sustancias sí hace más efectivo, porque las defensas están atenuadas, ¿no? O sea, que se dio la cantidad de hemóglobina inferior, o que se tiene un o está consumiendo analgésicos aires que también disminuyen las defensas, entonces sobre eso se toma un café, eso sí va a producir síntomas, por lo menos síntomas de la mucosa gástrica, irritar o inflamar y hasta hacer sangrar la mucosa gástrica. Bueno, entonces, ¿es malo tomar café? No es malo, para el metabolismo es bueno, tiene antioxidantes, tiene polifenoles que ayudan mucho en el metabolismo, en enfermedades crónicas sobre todo, hasta ayudan a prevenir la obesidad, inclusive, claro, no mucho café, no una cantidad nada más, pero puede producir este otro daño colateral. Entonces, ustedes, digamos, el paciente cuando viene a consulta, siempre pregunta, consulte por lo que sea, aunque consulte por un muñero, antes de eso siempre pregunta, ¿qué debo comer y qué no debo comer? Señorita, ¿usted no ha venido a las clases anteriores? Ya, no permitimos grabar nada, porque no estamos dando una conferencia. Si fuera así, yo les diría, muchachos, enfoquen sus cámaras y yo daría una conferencia. Eso también les ayudaría, ¿no? Para tener información. Pero esa clase de información lo encuentran en el internet, hay varios estudios que hablan de estas cosas y quizás a más didácticos, ¿no? Con más datos. El objetivo de la clase no es el objetivo de la clase teórica es orientarles sobre el tema para que ustedes cuando lean entiendan con menos dificultad. Esa es la labor del docente. La labor del docente ya es enseñar. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Qué información les vamos a dar? En la biblioteca hay más información que en el cerebro de cualquier docente. Entonces, ¿y el docente debería desaparecer? No. Todavía es necesario en el mundo, pero con otro trabajo. El docente ayuda a aprender. Lo que yo estoy haciendo con esta charla más o menos informal, etc., es ayudarles a entender. ¿Ya? La otra parte la tienen que poner ustedes y entonces completarán un chat. Esa es mi labor. Y eso es lo que estoy haciendo. Las imágenes, los datos los van a tener ustedes, como ya les los compañeros. Al final de este segmento de selección, voy a darles todas las diapositivas para que el que quiera lo utilice para preparar.
O sea que ni se preocupen, bueno, si quieren pueden tomar fotos, anotar, eso sí, si quieren. Hasta sería saludable no anotar para que esta misma noche vayan a repasar el tema, pero al final, como les digo, van a tener todo eso. Bueno, entonces, esto es muy importante. De acuerdo a la condición del paciente, decirle usted debe tomar café. No, si le gusta el café, mire, va a tener que esperar, etc. Pero si se puede un adicto al café, ¿qué haría? No le va a hacer caso, no come café, y ya, pues no le hace eso. ¿Quién va a controlar eso? Entonces, nosotros decidimos que el Señor no va a cumplir. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? De todas maneras, va a volver a estar niños sangrando probablemente, tenemos que evitar eso. ¿Qué le harían? ¿Qué le darían? Algo que disminuye la producción de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, pero aquí lo que está debilitado es la defensa. Entonces, reforzamos, bueno, por todo lado hay que atacar al enemigo, ¿no? Reforzamos la defensa con protección antibióticos o al ácido producido lo neutralizamos químicamente. O sea, mediante reacciones químicas, los antiácidos lo que hacen es eso. ¿Vale? Y así el Señor, igual, le decimos, mire, no puede tomar café. Entonces, pero va a seguir tomando, tal vez no mucho, pero ya no va a tener esa complicación, ¿verdad? Entonces el médico tiene que ser, digamos, un artista. El término no es muy adecuado, pero llaman a la medicina un arte, porque el médico tiene que saber, digamos, conjugar cosas, organizar, convencer al paciente, decir, es un arte mental la medicina, además, ¿no? Y eso lo hacemos con información, con psicología, etc. Entonces ustedes tienen que, nadie viene con esas cualidades claro, ¿no? Con muchachos que hacen bachiller y ya está, se están enterando de qué es la medicina, pero gradualmente uno va adquiriendo ese tipo de habilidades, pero estudiando, práctica, razonando. De por sí, nada va a penetrar a el cerebro, absolutamente nada. Entonces, es bueno que vayan haciendo las prácticas, que buscamos problemas. De las prácticas, la enseñanza problemática, y ya se tienen a la semana también, eso ayuda a razonamiento. Ya. Mueve neuronas, como diría un maestro, aumentan las sinapsis, y literalmente eso es lo que pasa. ¿No? Vamos a ver en la tecnología, cuando nos entienden cómo es que las sinapsis pueden aumentar la cantidad de sinapsis y lo que pasa. Podemos formar, diseñar y fabricar, literalmente, como fabricar seres humanos en determinado modelo. Eso es lo que hacen los países desarrollados. Desde antes de nacer a los niños, ya les dan un tipo de nutrición a las mamás, luego les estimulan, les enseñan determinadas cosas, se desarrollan sus habilidades mentales y físicas. Es por eso que la gente es muy consciente, digamos, de su realidad. Hay videos que se ven incluso en las redes sociales, ¿no? Luz roja, todo el mundo está parado. Aunque no pase ni una mosca por ahí, pero luz roja, parado. Luz verde, ¿no? O sea, eso es conciencia, un alto grado de conciencia. Entonces, el ser humano, los ciudadanos sanos tienen un alto desarrollo humano y eso hace que los países se desarrollen también. Porque un país desarrollado, ¿por qué se caracteriza? No es porque tenga muchos árboles, muchos cerros, no. Ni sus animales sean más inteligentes, no, los animales son más inteligentes. La diferencia son los humanos. ¿Cómo es que el ser humano entonces se vuelve de esa calidad? ¿Cómo? No le crece un ser humano, ¿no es cierto? Sino es usando el cerebro, trabajando el cerebro, desarrollando el cerebro, modificando el cerebro literalmente, porque aumentan hasta las neuronas con el esfuerzo mental. Eso es real. Lean sobre plasticidad neuronal, sobre todo temas de plasticidad, pero pueden leer sobre plasticidad neuronal en un rato libre y van a entender cómo es este proceso, ¿no? Bueno, entonces la medicina, practicar la medicina necesita habilidad mental, no solo repetir o aplicar la información como si fuera una receta, un menú. La cocina, ¿no? Poner tanto y aquí y va a obtener un tipo plato y seguro que van a obtener, pero eso es muy manual, ¿no? Muy técnico.
Y la medicina no es una profesión técnica, no es. Pero si no lo aprenderíamos en los años ya muy hábiles. Bien, entonces tener en cuenta esto algunos aspectos fundamentales para la gastrina. Bueno, esto hay que recordar: un pH bajo inhibe la secreción de gastrina. Cualquiera sea la razón por la que baje el pH, obviamente va a ser por el ácido o por cualquier sustancia que uno consuma. Hay que ser muy ácido nuestro alimento, ¿no? Entonces la gastrina no se va a liberar en cantidades altas. La somatostatina, que se había mencionado, yo un poquito entrando a lo coloquial, no lo llamamos señora somatostatina, no porque las señoras sean malas, ¿no? Ni Contreras. ¿A quién es el Contreras? ¿Llaman Contreras ustedes a alguien? ¿Amigos, niños? ¿Saben a quién se les dice Contreras? Bueno, por lo menos hasta hace una generación más de ustedes se empleaba, se decía Contreras a todo aquel que se oponía, a todo. Uno sin razón, decía no, alguien negativo, ¿no es cierto? Entonces, la somatostatina es algo así. Inhibe, esa es su función. Inhibe. No inhibe todo porque no tiene influencia sobre todo el cuerpo, pero donde actúa, su efecto es la inhibición. No hace otra cosa que inhibir. Claro, también es inhibida por los factores, ¿no? Porque si no, estaríamos en el reino de lo negativo, sobre nuestro tipo. Bueno, hay alguien que controla la somatostatina. ¿Qué cosa que inhibe fundamentalmente? A las células parietales, ¿de va a disminuir la producción de ácido directamente? La somatostatina. Hemos visto ya un esquema muy bonito en un libro de 3 miembros, como la somatostatina controla, inhibiendo varias funciones. Bueno, las células productoras de histamina, estas células neuroendógenas parecidas a las células promotines, que hemos visto ya en la anterior clase, están inhibidas por la somatostatina. Y de esta manera disminuye la producción de histamina, inhibe las células G, que inhibe la producción de gastrina. Y así vamos a ir hablando de la historia de la somatostatina en las siguientes clases y van a ver que inhibe una y otra cosa, pero es todo inhibición. Bueno, tiene efecto vasoconstrictor en la circulación esplácnica. O sea, si hablamos del estómago, disminuye el flujo de sangre hacia la mucosa gástrica. Por lo tanto, puede agravar la lesión del epitelio por el ácido. Recuerden que el aumento del flujo es un mecanismo de defensa. Hay dos hormonas producidas por el estómago relacionadas con el control del apetito y la saciedad. En este momento tienen hambre. ¿Sí? No han desayunado. Vienen por primera vez a clases. El ser humano, yo creo que puede cometer muchos errores, pero yo creo que todos los errores son muy tontos, poco inteligentes. Fumar y no desayunar. Sobre todo si estamos en un lugar donde la actividad mental es intensa, estamos estudiando, estamos pensando todo el día, ¿no es cierto? Estamos concentrados en nuestros exámenes, en lo que reportamos, etcétera. Entonces, ya les dije en la primera clase, creo, está comprobado en estudios hechos en niños, sobre todo, que el rendimiento escolar y el rendimiento académico disminuye cuando no se desayuna. Posiblemente más luego hablemos de la importancia de los alimentos en el metabolismo. No hay una clase, no hay una materia de nutrición clínica. Si hubiese ahí, tendríamos que estudiar profundamente eso. Nuestra carrera debería tener esa materia. Bueno, tiene razón, pero debería. Y debería tener otras materias más, como antropología, por ejemplo, que hay en las 8 carreras de las universidades y de la paz, o sea, en los grandes del mundo, siempre hay la carrera de antropología, porque no se estudia el ser humano, desde el punto de vista antropológico, porque con ellos vamos a trabajar, no son objetos, son individuos. Bueno, la antropología nos llevaría a estudiar aquí. Pero entonces, hay en el organismo, no son solo estos, más allá del intestino delgado también y también en el hipotálamo, hay una serie
hormonas, algunos no son hormonas, pero también tenemos factores humorales, digamos, ¿no? Humoral es un término muy general que se refiere a las secreciones, a los productos de las secreciones. Eso engloba hormonas, engloba algunas citoquinas, etcétera, etcétera. Tienen que ver con la regulación del apetito y la saciedad. Esto no está del todo comprendido en la ciencia, por eso es que no se puede controlar la obesidad o la ingesta de alimentos. Porque la mayor parte de las causas de obesidad es el exceso de ingesta y el poco gasto. Que no hay un equilibrio entre lo que se consume, lo que se come, digamos, y lo que se gasta como energía o estructura, ¿no? No hay un superávit, digamos, de ingresos. Entonces el cuerpo, y es lo único que ahorra el cuerpo, ¿sí? Sustratos energéticos, el tejido adiposo. Por eso, el tejido adiposo es lo único que aumenta de tamaño cuando uno ya es adulto. Ninguna víscera ya crece más, ¿no? Se mantiene el mismo volumen, pero el tejido adiposo sí, es un mecanismo de adaptación desde nuestros abuelos cavernícolas, cuando ellos pasaban muchas temporadas sin comida, ¿no? Entonces sus genes han comenzado a ahorrar, el metabolismo ha disminuido para evitar el gasto energético, adaptándonos a la poca comida que había en ese entonces. Imagínense, ellos caminaban distancias largas, que existían animales, no tenían animales domésticos para degollarlos y que se los parrillar. Entonces, cazaban animales no todos los días. Para consumir frutos tendrían que recorrer, ¿no es cierto?, de un bosque a otro. Imagínense, la vida era seguramente muy complicada. Entonces, la humanidad pasa mucha hambre. Y los genes han mutado para formar moléculas ahorradoras. Y eso hemos heredado hasta ahora, seguimos ahorrando. Pero ya tenemos mucha comida, pero en poco tiempo, ¿no? En esta situación creo que era así, siempre limitada en cuanto a disponibilidad de alimentos, más o menos del siglo XVIII aproximadamente, ¿no? Quizá un poco antes. Pero recién ha explotado la cantidad de comida porque se ha industrializado. La ciencia ha hecho que se produzcan más alimentos, ¿no? La agronomía, la fertilizantes. Entonces hay gran disponibilidad de alimentos, hay publicidad y todo eso. Y además la comida se relaciona con otras cosas, no solo con la necesidad de sustratos para la comida. Sino, pues, en una reunión, ¿qué se hace? En una reunión social, se come. En una fiesta infantil, se come. Dos amigos se reúnen ¿para qué? Para charlar, pero comiendo algo, o sea, ya tiene otra función la comida. Entonces el ser humano come mucho y no come bien, o sea, no es tanto la cantidad sino la calidad. A mí me alegra mucho que haya esto. Años por no decir que he visto algo saludable en esta facultad, es el lugar donde venden unos licuados de hecho, lo malo es que ahí dice una bolsa de azúcar, ¿no? Eso no debe estar. Pero bueno, pues ya, aquí estoy comiendo salchipapas, ¿no es cierto? Y me alegra mucho que haya vida. Fenomenal, ese es un gran salto. Aunque un poquito pequeño, pero bueno, ustedes lo vamos a entender. Ya, entonces, la ingesta de alimentos no es, digamos, no debería ser ilimitada. Nuestro organismo está adecuado a controlar eso. En el estómago hay dos hormonas, la grelina y la leptina, que tienen funciones contrarias. La grelina aumenta el apetito. La grelina aumenta su producción durante el ayuno. Vamos a suponer que estamos toda la noche descansando, hemos cenado a las 7 de la noche y despertamos a las 7 de la mañana. No es ya, ¿no? Pero ya. Entonces, todas esas 12 horas hemos estado en ayuno y cada vez he ido consumiendo nuestras reservas y el ayuno ha ido, o sea, el metabolismo ha ido cambiando en ese tiempo y ese periodo de falta de ingesta ha hecho que se vaya liberando grelina. Lentamente, y ha ido acumulándose grelina, aumenta la grelina, llega a un nivel la grelina que nos provoca hambre. Ya, despierte la grelina. Comemos, y a medida que comemos la producción de grelina disminuye, pero aumenta ahora la producción de leptina.
La leptina va aumentando a medida que vamos comiendo y comiendo. Cuanto más comamos, más leptina. ¿Y qué es lo que hace la leptina a nivel del sistema nervioso central del hipotálamo? Inhibe el centro del apetito. Entonces nosotros ya no queremos comer más, ya no tenemos hambre. Gracias a la leptina. Bueno, dejamos de comer, la leptina va disminuyendo, estamos en ayunas. ¿Quién aparece ahora? La grelina. Nuevamente la grelina aumenta y nos dice, muchachos, hora de comer, ¿verdad? Comemos, viene la leptina y dice, ven, recoge los platos y dice, ya, basta menos comida. Y así es como factores antagónicos. Esta es una relación dialéctica. En la naturaleza todos los procesos funcionan así. Todo, absolutamente todo. Eso es una ley. La filosofía la explica es la filosofía. Y esa es una ley filosófica. Pues a través de la filosofía se entiende mejor la ciencia. Ustedes han leído algunas leyes del comportamiento de la materia sin ser filosofía, entonces van a entender más fácilmente la física, incluso el comportamiento humano. Bueno, entonces siempre hay antagonistas, siempre. Bueno, y entonces, ¿cómo es que uno come y come mucho y su apetito apenas va a aparecer, ¿cierto? ¿Y qué hay desequilibrio en nosotros? Parece que hay una resistencia a la leptina en el cuerpo. La leptina es tan definitiva cuando la gente tiene cierta distorsión y empieza a comer más y más y más y más. La leptina ya no hace su trabajo, aumenta mucho la leptina, pero ya no es efectiva. ¿Sí? Entonces uno come más tiempo y más cantidad. ¿Sí? Y la leptina aumentada, a su vez, tiene otros efectos nocivos en el endotelio, el mismo que aumenta la presión, aumenta el riesgo al infarto del corazón, predispone a la diabetes, aumenta mucho más la obesidad, es un desastre. Entonces la humanidad, la ciencia todavía no ha podido controlar esto porque no son solo estos dos factores. Aquí parece muy simple, ¿no? Existen muchos otros, incluso psicológicos. Hay gente que toma Coca-Cola no porque quiera hacer, a veces por el sabor o a veces porque les recuerda a algo, a alguien. Pero está funcionando en serio de trastornos metabólicos. Entonces, estas dos hormonas funcionan así. Por eso es que cuando se duerme menos horas, aumenta mucho más la adrenalina. Entonces, cuando uno duerme pocas horas, al día siguiente tiene más apetito, come más, y la saciedad está más retardada. El sueño, las horas de sueño tienen mucho que ver con el desarrollo del sobrepeso y la obesidad. Ahora, el estudiante de medicina dice, ¿por qué vamos a hacernos ahora? ¿Tenemos que amanecernos? No, yo creo que estudiando medicina no es necesario amanecerse. Ya, no tienen que amanecerse, tienen que dormir 5 a 6 horas al mínimo, por lo menos. Hacer una vida normal, pues, aunque sean ustedes anormales, porque no se comportan igual que los muchachos de la misma edad, que tienen otras cosas. La vida es diferente a los estudiantes de medicina. Pero aún así, deberían dormir siempre para mantener la universidad y para aprender mejor. Deberían. Entonces, ¿cuándo vamos a estudiar? Lo que pasa es que se amanecen cuando es todo para el final. Eso es absurdo, porque aunque el sueño no les afectará, en 3 o 4 días no van a aprender. Aprender algunas cosas, ¿cierto? Permítanme hacer una analogía. A ver, miren. Digamos, hay un campeonato de fútbol, el mundial. ¿Ya? Los mejores equipos de la selección del mundo van a competir ahí con ¿quién va a ser campeón mundial? Aquellos que dicen, muchachos, ya tenemos que ir al mundial. Sí, ya faltan 2 semanas, ¿no es cierto? Vamos a la playa. Ya falta 1 semana, ya, y esa semana dándole duro, ustedes creen que van a presentar. Hay equipos que entrenan todo el año. Estos son los que tienen mejor desempeño, porque las habilidades y todo eso se gana con la práctica crónica, continua. Por eso en vacaciones los niños deberían seguir haciendo tareas, no como tareas más suaves, ¿no?
Y nosotros, en el momento de lo que estamos viviendo, para eso son los puntos que llegamos a Perú, para mantener la. Entonces, el esfuerzo tiene que ser crónico, y así no se acumula todo al final, porque hay estrés, no dormimos, no aprendemos en el examen, no terminamos de todo. Termina el examen, la nota que sea muy interesante, pero después del examen no nos acordamos de nada. Por eso es tonto. Aquí no hemos venido a olvidar lo leído, lo que hemos venido a acumular. Es decir, todo lo que es cada día, cada instante deberíamos estar aprendiendo algo, un concepto, una definición. Bien, los mecanismos van más allá, ¿no? Estos son los efectos a nivel ya de hipotálamo, de la renina y de la leptina. El neuropéptido Y es uno de los elementos, de los factores que necesitan el sistema de la relación. Y hay otro péptido Y que se produce en el intestino, que inhibe el apetito. De eso vamos a tratar esto en las siguientes clases todavía, pero lo vamos a dejar eso en cuanto a la renina y a la función gástrica. Vamos a pasar a hablar de la secreción. Pasamos al hígado. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahí el estómago, ¿no? Bien, vamos a hablar de la secreción biliar, no de toda la función hepática, sino de la biliar, porque estamos hablando solo de la función digestiva. El hígado no solamente tiene la función digestiva, tiene múltiples funciones. Eso como advertencia nada más y de manera general, estamos enfocándonos nosotros solamente a la función del hígado en relación a la digestión, a la función digestiva. Bien, esto es un tema de los conocimientos de la soda. Estos son los movimientos hepáticos. Esta relación es muy importante. El hígado es un órgano muy irrigado, tiene doble irrigación, ¿verdad? Una irrigación nutricia y otra funcional. La funcional es como el agua para el molino. ¿Han visto los molinos de agua? ¿Sí? Estos, con la fuerza del agua, que viene del río, mueven una rueda, ¿no es cierto? Y esta rueda a su vez se transmite su movimiento a otros minerales, etcétera, que empiezan a girar y mueven. Los molinos de agua. Bueno, ese molino funciona con agua. Este hígado, este órgano funciona con agua. Esa es la irrigación funcional. Ahora, se nutre, obviamente, necesita nutrientes para existir, y esa es la irrigación nutriente que viene por otra vía. Nos interesa a nosotros, para entender fisiología digestiva, la irrigación funcional. Toda la circulación del drenaje sanguíneo viene del intestino a través del sistema porta, ¿verdad? La vena porta. La vena porta ingresa hacia los ganglios así, junto con la arteria hepática, que es la nutricia, y un conducto biliar, forma una estriada, ¿no es cierto?, que están entre los ganglios. Conoce esa estructura por esta energía. Bien, esta sangre portal, ya en esta triada, emite ramificaciones hacia el interior del glóbulo. Esos son los sinusoides. Aquí no se ven, pero en otra imagen sí lo vamos a clarificar. Los sinusoides que, según la sangre, hacen un centro donde hay otra vena, la vena hepática. Esta vena hepática luego confluye en vasos más grandes y forma la vena cava. Entonces, ese es el trayecto que sigue la sangre, que viene del intestino, pasa como por un filtro del hígado y luego recién va a la circulación. ¿Entienden? Bien. Otro esquema nos va a orientar un poco más hacia la función del hepatocito. Entonces, este es un elemento ampliado y este es un hepatocito. Ya, una de estas células, aquí. La relación del hepatocito con las otras estructuras es muy importante. Estos son canalículos biliares que forman dos hepatocitos. Dos hepatocitos se aglosan y entre ambos hay un conducto pequeño, no muy definido. Ese es el canalículo biliar. Los canalículos biliares confluyen para formar las vías biliares intrahepáticas. Y esto va hacia la estructura biliar. ¿Se acuerdan de la triada, no es cierto? Arteria hepática,
la rama de la vena porta y el conductillo biliar intrahepático. Entonces, estos canalículos biliares son estos, se van formando así y forman el conductillo biliar, para ir luego a la vesícula. La sangre portal llega hacia estos sinusoides, a las arterias, venas, las que se continúan con el sinusoide. Este es el sinusoide que llega al centro del lobulito para formar la vena hepática. Eso también se entiende, ¿no es cierto? Esto es importante. Ahora, el hepatocito, en la relación con ellos, este es el sinusoide. El sinusoide es el hepatocito, este es otro sinusoide. Ustedes saben por histología que el límite entre el hepatocito y la sangre, porque el sinusoide tiene sangre, hay un espacio muy interesante que es el espacio del disec. Aquí está pintado en blanco. Son los espacios del disec. Lo que venga del intestino y tenga que llegar al hepatocito atraviesa los espacios del disec. Filtra. Tantas cosas que absorben, ¿no es cierto? Ya digerido, todo lo que comemos se digiere y se absorbe, llega a los espacios de disec y a través de los espacios de disec regresa recién al hepatocito. El hepatocito, ya estas son otras funciones muy importantes en el metabolismo, como fuga, síntesis, etc. Hay tantas actividades en el hepatocito, pero para la vía digestiva lo que hace es secretar algunos productos que van hacia el canalículo biliar. Y este canalículo biliar, como ya dijimos, por este lado del hepatocito, forma los conductillos, y esos conductillos van a formar los conductos más grandes hasta formar los conductos extrahepáticos y el biliar, ¿no? Hasta desembocar al tubo. ¿Se entiende esta dinámica, esta relación del hepatocito? ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hablar del hepatocito ahora? Vamos a hablar de la síntesis del colesterol, no el proceso de síntesis, sino vamos a mencionar que este hígado, que el hepatocito sintetiza colesterol. El cuerpo produce colesterol. El colesterol es muy importante en el metabolismo. Y ese colesterol viaja por esta vía hacia la vesícula, hasta el intestino. Produce sales biliares, ácidos y sales biliares para la digestión de las grasas. Eso va por esta vía canalicular biliar hacia la vesícula. Produce una serie, por ejemplo, metaboliza sustancias de desecho. Por ejemplo, la bilirrubina. Ustedes saben que la bilirrubina procede de la hemoglobina, ¿no es cierto? La hemoglobina se metaboliza y forma el heme, termina formando bilirrubina. Y la bilirrubina es una sustancia que no es útil al cuerpo, tiene que eliminarse. Y el hígado, para hacerlo más soluble y permitir su eliminación por la vía biliar, que es acuosa, para hacerlo soluble, lo conjuga. Conjugar quiere decir unir una sustancia con otra. Aquí, en el hígado es conjugar. Entonces conjuga generalmente con el ácido glucurónico a la bilirrubina y así hace más soluble y entonces pasa a la vesícula biliar donde se almacena y luego produce vitaminas, produce factores coagulantes. El hígado produce proteínas, enzimas, etc. Pero esos productos ya no van a la vía biliar, sino van hacia el sistema de la vena hepática, hacia el sinusoide y luego a la circulación. Entonces, tienen distintas vías de, digamos, de envío, de drenaje, de salida de esos productos. Nosotros estamos estudiando solamente esta vía que va hacia la bilis. ¿Entienden? Entonces, no estamos estudiando todas las cosas. Y muy esquemáticamente, entonces, la bilis, ¿qué es la bilis? ¿Han visto bilis alguna vez? Bilis. Bilis, bueno, podemos definir la bilis como el producto de la secreción del hígado, ¿no es cierto? Que tiene ciertas características. La bilis es un líquido isotónico, es decir, su osmolaridad es similar a la del plasma. Tiene un color amarillento café, amarillento verdoso, especialmente cuando la bilis recién está siendo normal, es verdoso.
Cuando ya está en la vía extrahepática se vuelve un poco más amarillo. Ese color lo da la bilirrubina. La bilirrubina es que da color. Ya, si no existiera la bilirrubina, probablemente la bilis no tendría color, sería como pura. Pues el color depende de la bilis. Ahora, ¿han visto a alguien vomitar amarillo? ¿O han vomitado alguna vez amarillo ustedes? ¿No? Bueno, pero van a llegar pacientes vomitando amarillo. ¿Sí? Están vomitando bilis. Es decir, bueno, ya las causas ustedes ya lo van a aprender después, ¿no? Pero para reconocer es un vómito bilioso. O sea, amarillo es bilioso. A menos que haya comido antes papaya o jugo de zanahoria, ¿no es cierto? Pero no, el amarillo es bilioso. Si es incoloro, el vómito, como el agua, como la saliva, eso es graso, contenido graso. Hay vómitos, miren, tal vez les voy a ver hasta calorideos. O sea, ese reflujo, porque el vómito es un reflujo, puede venir incluso del intestino grueso. No hay que ser cortos dramáticos, ¿no? Que los van a ver en cirugía, bueno, ya tengan ahí más como una referencia a aprenderlo después. Estamos aquí. Después de adentro, que es como estudiar la producción de es solamente una modificación en cuanto a concentración de electrolitos y agua. Cuando la bilis llega a la vesícula, ahí termina. Si no estamos en ayunas, la bilis no llega al intestino, está en la vesícula. Y en la vesícula va el agua extrayéndose, va saliendo el agua, volviendo al medio interno. Entonces la bilis se concentra. Esa es una de las funciones de la vesícula, concentrar la bilis. Y se deshidrata, ¿no? Claro, no se vuelve sólido, obviamente, pero queda con menos agua. Y se le agrega bicarbonato. Bueno, la bilis tiene que ser alcalina. Tiene que neutralizar ácidos que tienen el estómago, para que las enzimas trabajen adecuadamente. Y unas modificaciones importantes hay en la bilis que hacen normalmente que aumenta la calidad. Eso es por la cantidad de bicarbonato que tiene. La hormona que estimula la secreción de bicarbonato, tanto en la vía biliar como en el sangre, es la secretina. La secretina es la que se encarga de modificar la composición electrolítica de la bilis. El volumen puede alcanzar de medio a 1 litro, ¿no? En 24 horas. Entonces, ¿qué pasa con la bilis? Una vez que se guarda, los que no han desayunado tienen su bilis ahorita en la vesícula, ahí en el efecto de bilis. Cuando esa vesícula va a enviar esa bilis al intestino, porque ese es su destino, cuando nosotros comamos algo. Y al comer algo, ¿cómo es que la vesícula se da cuenta que estamos comiendo? ¿Qué dice la vesícula? Alguien le dice, le informa a la vesícula que tiene toque. Ya aquí están comiendo. Ya no hay ayuno. ¿Quién? Les pregunto porque ya hemos mencionado algo. Hoy y en las clases anteriores. ¿Perdón? La secretina. Pero la secretina no tiene un efecto muy directo sobre la vesícula, ¿no? Sino sobre la secreción de bicarbonato a la bilis. Pero la vesícula, para vaciar su contenido hacia el intestino, tiene que contraer. Y el que desencadena este proceso de contracción es la colecistoquinina. La colecistoquinina se libera en el duodeno, pero se libera solo cuando hay ácido y ácidos grasos. Nada más, o sea, ácido, que tiene el pH bajo, y también hay alimentos grasos. Esos son los dos principales estímulos para la liberación de colecistoquinina en el duodeno, es una hormona. La colecistoquinina, entonces, una vez liberada, trabaja sobre la vesícula, estimulando su contracción, y eso hace que la bilis drene al duodeno y se mezcla con lo que está llegando, ¿no?, del estómago. El duodeno se mezcla con los alimentos, modifica el pH porque está saliendo el estómago ácido, entonces
me gustaría hablar de el tubo creativo que viene por encima, y ahí en esa mezcla, cuando termina el proceso, ya no hay transferencia de la vesícula, entonces se va acumulando nuevamente hasta la siguiente comida. Y así como funciona. Bien, ¿qué hay que hacer para que la vesícula no se contraiga? Yo quiero que mi vesícula descanse o sería para la vesícula. ¿Qué hago? No como está. Pero puedo comer algo sin hacer trabajar a la vesícula. ¿Qué? No como grasa, ¿sí? Cosas que no tienen grasa, y para evitar que el ácido llegue al duodeno, pues puedo tomar antiácidos, no se contrae. Pero ¿quién necesita que el vesícula no se contrae? ¿Han oído hablar del dolor de la vesícula? La vesícula para usar un contenido límbico para eso. Y al centro de toda la bilis drena. Pero cuando hay un obstáculo para salir de la misma vesícula, entonces la vesícula, como cualquier visceral, se contrae muy fuerte. El intestino, cualquier músculo, visceral con músculo liso, lo que va a hacer es contraerse más fuerte para vencer un obstáculo. Entonces, cuando el músculo se contrae con intensidad, disminuye su propia irrigación, porque el músculo al contraerse obstruye las arterias, ¿no es cierto? Y eso produce isquemia. Y la isquemia es uno de los principales estímulos al dolor. Al dolor, ¿verdad? Hay mediadores químicos al dolor, o sea, que estimulan las terminaciones del dolor y uno siente dolor. Y como sentimos los niveles calor frío, también hay receptores al dolor. O sea, la isquemia es algo que va a estimular las terminaciones del dolor. Entonces la vesícula duele porque está en isquemia, o sea, le llega poca sangre, poco oxígeno. ¿Y por qué le llega poca sangre? Porque la propia musculatura la está asfixiando, se contrae. Entonces, el origen de este dolor es la contracción, ¿no? O sea, ahí empezó. ¿Y por qué se contrae tan fuerte esta vesícula? Se contrae del acero, pero no tan fuerte para producir el dolor. Viene porque hace mucha fuerza para vencer un obstáculo. Pues cuando hay algún obstáculo, como los cálculos de la vesícula, entonces la vesícula se contrae muy fuerte. Y duele. ¿Cuál es la solución? El dolor, calmar el dolor no va a solucionar el problema, pero el paciente sufre, ¿no es cierto? Y además, si no doliera, el paciente no iría al hospital. ¿A qué vamos a enfermos al hospital? Entonces, ¿cómo se dice? Va a buscar ayuda, ¿no? O sea, eso es lo que decimos. En el fondo, ese quiere ayuda. Porque sufre. Entonces, ningún ser humano va a buscar a un médico cuando está feliz. Siempre va cuando está feliz, preocupado, angustiado, a veces tiene que va a hacer. Y para evitar esto, para quitar todo eso, necesita ayuda, siempre va a ayudar. Y el único que le puede ayudar. Si el médico no sabe cómo ayudar, esa es la desgracia de una sociedad. Es decir, cuando los colegas no ejercen con profesionalismo su trabajo, entonces los perjudicados no será la gente. Ellos están desprotegidos prácticamente y ahora tenemos toda la ayuda en nuestra herramienta. Entonces, esa es mi responsabilidad como médico. Por eso que tienen que trabajar duro, estudiar duro, no para probar un parcial, ¿qué es eso? Sino para ayudar a todos. No para terminar su trabajo. Obviamente se van a pagar por su trabajo, ¿no? Pero eso es el objetivo es ayudar. Entonces, ¿para qué estudiamos nosotros? Para el ego de nuestra familia, ego nuestro, para el orgullo familiar.
¿Para qué estudiamos? ¿Para quién estudiamos? Hace que yo soy un papá. Nosotros le damos papá que nos sueña, ¿no? Ver a un médico, etcétera, etcétera. Bueno, eso es algo muy aislado. En realidad estamos estudiando para no estudiamos ni siquiera para hacer. Porque cuando enfermemos, no somos al compañero que se ha bajado bastante del curso, a él me va a operar porque yo tenía que estudiar bien. No voy a entregar a cualquiera, ¿no? La sociedad se necesita. ¿Sí? Porque un ciudadano pregunte, ¿qué médico me recomienda? Eso es una consulta al médico. En general, porque ya está diciendo que los médicos no son confiables, no son confiables. Se está calificando ya de por sí a todos, a la mayoría que no son confiables, porque hubo alguien que alguien me recomienda un buen médico. ¿Se dan cuenta? Y para nosotros parece normal, ¿no? En lugar de mirar la realidad, parece normal. ¿Por qué? Porque es que así uno debería ser. Entonces, ahí viene el dolor. Y el dejar en reposo a la vesícula tiene ese sentido, ¿no? Es decir, quitar el ácido, dejar de comer o comer sin grasa, es justamente para evitar ese dolor. Bueno, tienen ese caso para resolver el problema de esta semana. Bien. Esto es importante. Para entender las funciones de la bilis, necesitamos conocer su composición química. Y aquí vamos a terminar para mañana continuar con esto. Tiene muchos elementos, pero esos elementos no nos van a explicar mucho su función especial. Lo que sí nos interesa a nosotros es hablar de ácidos biliares. Eso tiene que ver con la digestión. El colesterol y lecitina, ambos son lípidos, tienen que ver no tanto con la función digestiva, pero sí con la función biliar, principalmente. Y el bicarbonato que da un ambiente alcalino para las acciones enzimáticas. Bueno, entonces, el rol digestivo de la bilis no es, digamos, muy grande, pero sí es muy importante. Bien, creo que aquí dejamos. Esto es solamente para ilustrar que en bioquímica van a ser de la síntesis del colesterol y todo eso. Nosotros en las clases de mañana vamos a mencionar el colesterol, el secreto y nada más. Porque hay que ver la parte bioquímica más y eso está programado en la materia. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Entonces, mañana vas a ver esto de los contactos. Claro, hay asuntos de todo aquí, parece fresco, y la madre,